En este tercer video de la sesión 14 sobre control neuromoral de la función renal, iniciaremos la exposición de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos relevantes desde el punto de vista fisiológico y médico hasta el día de hoy son básicamente estos cuatro: ANP, BNP y CNP, y la urodilatina. Todos ellos son péptidos cíclicos, y para el caso de péptido natriurético auricular, es un péptido de 28 aminoácidos. El BNP es un péptido de 32 aminoácidos y el CNP es un péptido de 22 aminoácidos. La urodilatina, específicamente la humana, es un péptido cíclico, insisto, que también posee 32 aminoácidos y se parece en esencia mucho al péptido natriurético auricular, excepto por esta colita en el extremo amino terminal constituida por 4 aminoácidos. Cada uno de estos péptidos es codificado por un gen diferente, excepto la urodilatina, y todos, como hemos dicho, comparten un puente disulfuro entre las cisteínas 7 y 23. Bien, el péptido natriurético A se le llama A por auricular, es un péptido de 28 aminoácidos que es sintetizado en las aurículas y circula en el plasma. En contraste, el péptido natriurético B o PNB se le conoce así porque fue un péptido inicialmente clonado del cerebro. B viene de brain, cerebro, y es un péptido de 32 aminoácidos. Sin embargo, el sitio fundamental de síntesis son los ventrículos cardíacos y también circula en el plasma. Si contrastamos estos dos péptidos, entonces podemos decir que en corazón hay de 40 a 50 veces más péptido natriurético A que péptido natriurético B, además de que péptido natriurético A es 10 veces más potente que el péptido natriurético B. El péptido natriurético C, que es de 18 aminoácidos, este es sintetizado en el sistema nervioso, por eso se le llama C de cerebral, ¿okay? Pero también se sintetiza en aparato reproductivo, en hueso y endotelio. Este péptido natriurético C no circula y juega fundamentalmente un papel parácrino. Finalmente, urodilatina, que es un péptido de 32 aminoácidos, es codificado exactamente por el mismo gen de péptido natriurético oral, pero con procesamiento posttraduccional diferente. Es sintetizado en el conducto conector, pero no circula. ¿Cómo se libera y se sintetiza péptido natriurético A? Esta es una historia interesante generada ya por los años 80 por un par de investigadores canadienses, los investigadores de Bolt, que estando atentos a los planteamientos que les hacía el técnico que les cuidaba a sus ratitas, encontraron la existencia de estos péptidos, péptido natriurético A, que al día de hoy se sabe que desde el punto de vista fisiológico es la liberación de este péptido es estimulada fisiológicamente por distensión auricular y fisiopatológicamente por taquiarritmas auriculares, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertrofia ventricular. De manera entonces que el estímulo habitual es el aumento en la presión venosa central que propicia pues distensión auricular. Estos péptidos son depurados y degradados, de hecho tienen una vida media corta. Entonces los péptidos circulantes en principio
son rápidamente degradados por endopeptidasas neutrales. Estas endopeptidasas son enzimas de superficie dependientes de zinc y que son abundantes en el borde en cepillo y en otros epitelios, así como en cerebro y nervios periféricos. Sin embargo, la vía más importante para la depuración de estos péptidos es a través del receptor C para péptido natriurético auricular. Este receptor es extremadamente abundante en riñón. Y pues mencionábamos que las vidas medias del péptido natriurético A y péptido natriurético B son cortas, mucho más corta del péptido natriurético A, de 2 a 4 minutos, mientras que del péptido natriurético B aproximadamente 20 minutos. Los receptores para péptidos natriuréticos son en esencia 3. El receptor A para péptido natriurético, el receptor B para péptido natriurético y el receptor C para péptido natriurético. Cada uno de estos receptores une ligandos de manera selectiva. Péptido natriurético A une al péptido natriurético A y al péptido natriurético B, mientras que el receptor B une al péptido natriurético C. Ya decíamos que este péptido no circula y se produce, tiene efectos locales, mientras que el receptor C, que es el receptor de depuración, une tanto péptido natriurético auricular A como el B como el C. Para que estos receptores operen, tienen que estar dimerizados. Y estos receptores poseen una serie de dominios. El primero de ellos es el dominio con el cual se une al ligando. Luego tiene un dominio transmembranal. Luego tiene un dominio de cinasa, que es importante para su función. Luego tiene esta región de bisagras. Y finalmente tiene el dominio de guanilato ciclasa, que permite entonces transformar a GTP a GMP cíclico. En esencia, tanto el receptor natriurético A como el receptor de péptido natriurético B poseen este tipo de estructura, en tanto que el receptor C para péptido natriurético no posee más que el dominio que une el ligando y un dominio transmembranal. Ha habido sugerencias de que este péptido, aunque es un receptor de depuración, a través de acoplarse a proteínas G inhibitorias pueda tener efectos antiproliferativos. Bien, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas inducidas por la activación de estos receptores? Bueno, cuando se activa el receptor para péptidos natriuréticos, el A en específico, pues se induce bajo vasorelajación, diuresis y natriuresis, tiene efectos antiproliferativos y antihipertróficos. Por otro lado, el receptor para péptido natriurético B también induce vasorelajación, es antiproliferativo, se le ha involucrado en la regulación del crecimiento óseo y en la función reproductiva, mientras que el receptor C para péptido natriurético decimos que es el receptor de depuración y que tiene ciertas propiedades antiproliferativas. ¿En dónde se localizan estos péptidos? Bueno, el receptor A para péptido natriurético es abundante en riñón, en músculo liso vascular de grandes vasos y en cerebro. El receptor B para péptido natriurético está presente en el músculo liso vascular, en suprarrenales, en cerebro, corazón, y son muy escasos estos receptores en riñón. Finalmente, el receptor C para péptido natriurético es extremadamente abundante. El 95% de los receptores para péptidos son receptor C y abundan en corteza renal, en músculo liso vascular y suprarrenales.
Entonces, a través de estos tres receptores es que los diferentes péptidos natriuréticos ejercen sus acciones. En el caso específico del riñón, los receptores para péptidos natriuréticos se han localizado primariamente en corteza, ya sean grandes vasos, glomérulo y tubo proximal, y en médula, específicamente en tubos y vasas rectas. Okay. En corteza, estos receptores se encuentran en grandes vasos, en arteriola aferente y arteriola eferente. En los tres casos, el receptor que parece que es el que es intermediario en la respuesta para péptido natriurético A es el receptor A, aunque hasta la fecha no se ha podido definir cuál es la razón por la que hay una diferencia de acción del péptido natriurético A en arteriola aferente, donde induce vasodilatación, y en arteriola eferente, donde induce vasoconstricción. Todo parece indicar que se utiliza el mismo tipo de receptor tanto para arteriola aferente y eferente, pero se desconoce el mecanismo por qué induce vasoconstricción en la eferente, mientras que sí se sabe por qué induce vasodilatación en la aferente. Bien. En el glomérulo existe el receptor A para péptido natriurético, así como el receptor C. Ya decíamos que es muy abundante el receptor C, y unen en principio péptido natriurético A, y estos están dentro del glomérulo en podocitos y células mesanquiales. Estos receptores también están en túbulos, y en túbulo proximal están tanto en la membrana apical como en la membrana basolateral. En el asa de Henle están básicamente el receptor A en la membrana apical. En el conducto colector, el receptor A está en la membrana apical de las células principales y de las células intercaladas, mientras que en el conducto colector medular interno, el receptor para péptido, el receptor A para péptido natriurético, se encuentra de nueva cuenta en la membrana apical y vasolateral. Entonces, en tubo proximal y en la última porción del conducto colector, este receptor se expresa tanto apical como vasolateralmente. Finalmente, estos receptores existen también en vasa recta. ¿Cuáles son las acciones endócrinas de péptido natriurético A? Bueno, a concentraciones fisiológicas actúa como una hormona contrarregulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en principio atenúa la respuesta presora de angiotensina 2, abole la antinatriuresis inducida por hiperinsulinemia y disminuye los niveles de hormonas relacionadas con la regulación de la presión arterial y volumen extracelular, es decir, disminuye los niveles de norepinefrina, epinefrina, del sistema renina-angiotensina, de aldosterona, de hormona antidiurética, hormona adrenocorticotrópica y tiroxina. De suerte entonces que por todas estas acciones se considera una hormona contrarregulatoria. Para el caso de norepinefrina y epinefrina, péptido natriurético auricular reduce la actividad nerviosa simpática eferente, y la vía por lo que lo hace es porque sensibiliza al vasoreceptor cardiopulmonar, y esta sensibilización es transmitida al sistema nervioso central por vía vagal. Entonces, en principio, péptido natriurético auricular reduce la actividad nerviosa simpática eferente por la sensibilización del vasoreceptor cardiopulmonar. Además, atenúa la respuesta postsináptica y la respuesta de médula adrenal a la actividad presináptica, de manera entonces que esta es una vía por la que tiene su efecto contrarregulatorio.
Desde el punto de vista de la renina, péptido natriurético auricular reduce la liberación de renina por dos vías. Una vía directa sobre las células granulosas de la arteriola aferente. Esto requiere que el mecanismo realimentario túbulo glomerular de mácula densa esté íntegro y operando, y está mediado por el receptor A para péptido y GMP cíclico. Pero también esta reducción en la liberación de renina se da por una vía indirecta a través de suprimir la actividad nerviosa simpática eferente renal, que ya describimos en la diapositiva anterior. Para el caso de aldosterona, reduce marcadamente su secreción y sus niveles circulantes, hecho que es dependiente del receptor A para péptido. Esto es a través de una acción directa sobre las células glomerulosas adrenales y de manera indirecta por reducción en la secreción de renina y angiotensina 2, además de que reduce la secreción de aldosterona inducida por estímulos tales como ACTH y aumento en la concentración de potasio. De manera que, nuevamente, esto contribuye a la acción contrarregulatoria de péptido natriurético auricular. Bien. En relación a las acciones renales de péptido natriurético auricular, hay toda una historia que se desarrolló allá en la década de los 80 y que dio lugar a que el tema de péptido natriurético auricular fuera explotado en forma importante desde el punto de vista de publicación, de manera entonces que en esa década el tema en la biología que más se publicó en dicha década fue sobre péptido. Y desafortunadamente esta gran producción de artículos sobre péptido natriurético auricular, todos por razones de orden tecnológico, fueron hechos utilizando procedimientos en los cuales la concentración de péptido natriurético auricular estaba o se encontraba en dosis farmacológicas. De manera que mucha de la información que conocemos sobre las acciones de péptido está basada en información farmacológica. Años después, y ya que pasó el boom de la publicación de péptido, se empezaron a reconocer que a concentraciones fisiológicas había una serie de acciones que no se presentaban en contraste con lo que sucedía a concentraciones farmacológicas. Una de ellas es que a concentraciones fisiológicas hay un sinergismo entre péptido natriurético auricular y la expansión de volumen. Este hecho hay que mantenerlo en mente porque va a contribuir a explicar una serie de fenómenos en relación al balance de sodio en condiciones de expansión de volumen. Bien. Se ha propuesto entonces que las acciones renales de péptido natriurética pueden ser mediadas por urodilatina, con la ventaja de que el efecto de urodilatina no se ve limitado por hipotensión arterial ni por catabolismo renal, cosa que sí sucede con péptido natriurético auricular. Bien. A concentraciones fisiológicas, las acciones renales del péptido es estimular la excreción de sodio y el flujo urinario a través de acciones coordinadas en sitios tanto extrarrenales como renales. Así las cosas, entonces péptido natriurético auricular, ya dijimos que sensibiliza al receptor cardiopulmonar y entonces tiende a disminuir la actividad nerviosa simpática eferente. Sabemos también que péptido natriurético auricular tiene un efecto vasodilatador sobre la arteriola aferente, de manera que en conjunción de la disminución de la actividad nerviosa simpática con la acción vasodilatadora aferente, eso hace que disminuya la secreción de renina, disminuye los niveles de angiotensina y disminuye los niveles de aldosterona. Entonces, ello contribuye
toda esta secuencia contribuye a aumentar la excreción de sodio y aumentar la diuresis. A ello se adhiere el hecho de que la disminución de actividad nerviosa simpática, como veremos en subsecuentes videos o sesiones, también contribuye a aumentar la excreción de sodio y la diuresis. Bien, por otra parte, péptido natriurético auricular aumenta la filtración glomerular y lo hace porque aumenta la presión en el capilar glomerular, dado que induce dilatación aferente y constricción eferente. De manera entonces que lo que hace es que también aumenta la fracción de filtración. Por otro lado, aumenta el KF, ya que aumenta tanto la superficie como la conductividad hidráulica. De manera que en principio y fundamentalmente a dosis farmacológicas se sabe que péptido induce aumento en la filtración glomerular y por esa razón se consideró muy inicialmente que la vía por la que péptido natriurético inducía natriuresis era fundamentalmente por modificar la filtración glomerular. Hoy en día se sabe que a concentraciones fisiológicas la influencia sobre filtración glomerular es relativamente pequeña y que su mecanismo básico de acción del péptido natriurético auricular es a través de inhibir INAC en conducto colector medular interno. De manera entonces que péptido disminuye el transporte de sodio en tubo proximal al antagonizar las acciones de angiotensina 2, pero inhibe también el transporte de sodio en conducto colector. Bien, péptido natriurético auricular, que ya hemos visto, disminuye la liberación de hormona antidiurética, pero también disminuye la acción de hormona antidiurética en conducto colector. Estos dos eventos, la disminución en la liberación de hormona antidiurética y la acción de hormona antidiurética en conducto colector, pues vienen a contribuir a aumentar la excreción de sodio y el flujo urinario como fenómeno consecutivo a la aplicación de dosis fisiológicas de péptido natriurético auricular. Ok. A nivel proximal, la disminución en el transporte de sodio disminuye el transporte de sodio inducido por angiotensina 2 y norepinefrina a través de inhibir el controtransportador sodio-protón y la sodio-potasio ATPasa. Sabemos que angiotensina 2 a través de proteínas GQ aumenta la actividad de fosfolipasa C, con lo cual aumenta los niveles de acilglicerol y por lo tanto la activación de PKC, o al aumentar IP3 aumentan las concentraciones de calcio y esto lo que hace es activar los transportadores apicales y vasolaterales. Entonces, péptido natriurético auricular parece inhibir todo este proceso por un mecanismo que es dependiente de GMP cíclico y PKG. Hemos mencionado que el mecanismo básico de acción de péptido natriurético auricular a concentraciones fisiológicas es a través de inhibir el transporte de sodio y agua en el conducto colector. Vamos a revisar un poco más este aspecto, planteando que pues para el caso de sodio, los receptores A para péptido natriurético están localizados en la membrana apical, en el conducto colector. Sin embargo, los efectos de péptido natriurético solo se observan cuando péptido se agrega al lado vasolateral. Esto explicaría el efecto en conducto colector medular interno, pero no en el resto del conducto colector, donde el receptor solamente se encuentra en el lado apical. De manera entonces que una de las propuestas es que péptido natriurético auricular, actuando en el conducto conector a través de un receptor para péptido en el lado vasolateral, secreta urodilatina a la luz tubular, que al interaccionar con el receptor A de péptido natriurético luminal en el conducto colector,
induce que aumente GMP cíclico y que esto inhibiera INAC. De manera entonces que esta es la vía por la que se considera que urodilatina puede mediar el efecto de péptido natriurético auricular. Con lo que respecta al agua, hemos visto que hormona antidiurética induce la formación de MP cíclico y que esto permite la inserción de aquaporina 2. Y hemos planteado que péptido natriurético auricular, aunque disminuye los niveles de AMP cíclico, a la vez se sabe que aumenta la inserción de aquaporina 2 a través de aumentar GMP cíclico, de manera entonces que péptido puede insertar aquaporina 2 de una manera independiente de hormona antidiurético, aunque disminuya los niveles intracelulares de AMP cíclico.